Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos, bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. En esta mañana estoy contento de poder estar con ustedes para compartir una vez más de la palabra del Señor. En medio de la tribulación que vivimos, venir a la palabra de Dios, estudiar juntos, es realmente un bálsamo. Es un tiempo especial, un tiempo de esperanza, de confianza y también de escuchar la voz de Dios que nos dice, confía en mí. Por esta razón, queremos estudiar más profundamente la palabra de Dios y les invito a que hagamos esta decisión de aprovechar el tiempo que estamos en casa, de aprovechar las horas, no buscando las cosas temporales, no buscando todas las noticias que vienen en el mundo, pero realmente yendo a la fuente de esperanza, a la fuente de protección, a la fuente de poder, que es la palabra de Dios. Así que espero que ustedes aprovechen este tiempo de manera especial y que usemos este don del tiempo de una forma que honre al Señor. Después de haber terminado el capítulo 11 de Daniel, hoy comenzamos con el último capítulo del libro de Daniel, el capítulo 12. Y el tema de hoy es titulado Del polvo a las estrellas. Comencemos entonces con una oración. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos, Señor, porque tú nos permites estar aquí y venir a tu palabra para estudiar de ella y aprender más de lo que tú has dejado para nosotros. Señor, ayúdanos a tener el tiempo, la dedicación y realmente a hacer el esfuerzo de poder acercarnos a ti, de poder entregarnos completamente para que en este tiempo difícil, este tiempo de prueba, podamos salir victoriosos con un carácter refinado, con un carácter que refleje a Cristo. Pedimos, Señor, que ahora tú nos acompañes y que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe en esta mañana. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 12 de Daniel los primeros 4 versículos. Nos dice allí: En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Estos primeros 4 versículos del capítulo 12 en realidad son una continuación del capítulo 11 y son la conclusión de la profecía que Daniel recibió en los capítulos 10 y 11. Como hemos mencionado anteriormente, esta profecía del capítulo 10, 11 y 12 se centra en revelar la verdad. Y por eso, estos versículos finales de esta profecía también se centran en el fin del tiempo o la verdad presente que el pueblo de Dios debe entender y experimentar para poder estar en pie ante la presencia de Cristo en la segunda venida. De hecho, la promesa de la segunda venida está impregnada en este capítulo, porque vemos en el versículo 2 cómo se hace referencia a la resurrección y luego en los versículos finales del capítulo 12 hay referencia también a la purificación de la iglesia y la promesa que Dios hace a Daniel y a todo el pueblo de Dios de que podrán permanecer en la presencia de Cristo cuando Él regrese. Usando el marco histórico de interpretación, vemos que estos versículos comienzan con el cierre de la gracia, continúan a través del tiempo de angustia y luego vemos que hay una resurrección especial antes de la segunda venida de Cristo, y terminan con la promesa de la liberación de Dios para su pueblo en la segunda venida. Por eso vamos a ver en esta semana un seguimiento de esta progresión del tiempo final en su cumplimiento literal y secuencial. Pero también estos 4 versículos de Daniel 12 tienen una aplicación espiritual para nosotros. Y al igual que en otras lecciones, vemos que el énfasis es el mensaje de la justificación por la fe y la promesa de la victoria sobre el pecado a través de Cristo. Viéndolos desde esta perspectiva, veremos que esos primeros 4 versículos contienen una poderosa descripción del revelamiento y la reforma que la inspiración revela despertará al pueblo de Dios al final de los tiempos. Por eso hoy vamos a ver los amplios contornos de este revelamiento enviado por el cielo, tal como se revela en Daniel 12, 1 al 4. Así que vamos a leer Daniel 12, 4 nuevamente para ver lo que el Señor nos dice allí. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En este versículo notemos algo muy interesante. Varias veces enfocamos en que la ciencia se aumentará, pero en realidad
la ciencia se aumenta cuando muchos corren de un lado a otro. Es decir, que el resultado de este correr, de ir de allí para allá, trae la ciencia o trae el incremento de la ciencia. Ahora, sé que ustedes han escuchado muchas veces de que este versículo aplica a la ciencia moderna, aplica a la ciencia humana y cómo en el tiempo del fin la ciencia humana, el conocimiento científico, ha crecido. Pero en realidad hay una fascinante respuesta bíblica que es más aplicable y más directa a lo que significa esto de la ciencia. Vayamos a Habacuc, capítulo 2, y leamos allí los versículos 2 al 4. Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión es aún para un tiempo señalado, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, espéralo. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo por su fe vivirá. En este pasaje vemos cómo el Señor habla acerca de una profecía, de una visión que debe ser declarada, debe ser enseñada a otros y que el que conoce o aprende ese conocimiento tendrá una experiencia de vivir por la fe. Por eso, el énfasis de este pasaje es acerca de la justificación por la fe y el poder de vencer el pecado, ya que habla de la experiencia contraria al que no vive por la fe, la experiencia de aquel que tiene orgullo en el corazón y que su alma, su vida no es recta. Además notamos que los que obtienen el conocimiento de la justificación por la fe son los que en realidad corren buscando la visión, buscando la profecía, buscando el conocimiento de Dios. Así podemos ver entonces cuán importante es para nosotros buscar la palabra profética del Señor, buscar la interpretación bíblica y entender con profundidad lo que el Señor ha dejado en su palabra. Si somos lectores superficiales de la palabra de Dios, tendremos una vida superficial. Pero si buscamos en humildad conocer su palabra, entender su voluntad en nuestras vidas, alcanzaremos a tener la experiencia de vivir por la fe. Comprenderemos que la palabra de Dios realmente es lo que nos hace tener fe. Por eso Cristo nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es imposible alcanzar una verdadera experiencia de justificación por la fe, de vivir unidos a Cristo en victoria sobre el pecado, si estamos apartados de su palabra, si no estudiamos y meditamos en ella. Ahora, volvamos a Daniel capítulo 12, versículo 3, y notemos allí que nos dice la palabra de Dios. Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Notemos aquí algo interesante sobre los sabios. Estos sabios son los que han sido ya, como vimos en el versículo 4, los que han entendido y han vivido la experiencia de la justificación por la fe, los que tienen la ciencia verdadera, los que conocen la palabra de Dios, los que han entendido la profecía bíblica. Estos que conocen la verdad, que viven la verdad y practican la justicia de Cristo, estos son los que hacen algo interesante. Estos son los que hacen algo impactante en el mundo. Nos dice el versículo que ellos resplandecerán como el fulgor del firmamento, porque ellos no tienen justicia propia, sino tienen la justicia de Cristo, que es una justicia perfecta. Al tener a Cristo en el corazón, podrán brillar como la luz, podrán resplandecer con esa brillante luz, porque reflejan al sol de justicia. Esta es la forma como ellos resplandecen en el mundo, y nos dice que ellos también, estos sabios, enseñan la justicia a muchos. En realidad, esta palabra enseñar en el original tiene un significado más profundo. Esta palabra significa causar a alguien cambiar el rumbo, voltear de un camino equivocado a otro, o limpiar o virar hacia la rectitud. Por eso, lo que estos hombres están haciendo es que al enseñar están mostrando, están ayudando a otros a cambiar de rumbo. No solamente a entender intelectualmente la justicia de Cristo, pero realmente a vivirla, a experimentarla, a tener una experiencia personal. Así es como estos hombres que enseñan la palabra, que practican la palabra, que ayudan a otros a voltearse a la palabra de Dios, a experimentar la justificación por la fe. Estos sabios son para Dios como las estrellas que brillarán para perpetua eternidad.
Y esto también es algo muy hermoso porque nos conecta a la promesa de Dios de que los justos, los redimidos, los que hayan alcanzado el conocimiento de Cristo, la experiencia de su justicia, podrán reemplazar a todas las estrellas que cayeron del cielo. Por eso el Señor reemplazará a ellos no con ángeles, sino con los seres humanos restaurados, redimidos y salvados por Cristo. Qué hermosa que es la palabra de Dios, qué hermoso poder entender cuán importantes somos para Él y cuánto el Señor ha confiado en nosotros para poder ser estrellas en el cielo. Dios quiere que nosotros podamos compartir esta visión profética y poder vivir la justicia de Cristo por la fe. Ahora vayamos a Daniel 12:2. ¿Qué nos dice allí la palabra del Señor? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Vemos en este versículo que el Señor habla de la resurrección, pero aplicándolo a la vida espiritual, notemos qué significa polvo. En Génesis 3:14 leemos: Y Dios el Señor dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí vemos que la serpiente recibe como castigo el polvo. Estará en el polvo y comerá polvo. Esta es una lección clara de que el polvo representa el pecado. Y también en Salmos 119, versículo 25, nos dice: Abatido estoy hasta el polvo, reanímame conforme a tu promesa. Vemos entonces que también aquí el polvo representa un estado de pecado. Por eso en Daniel 12:2, cuando nos habla de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, podemos aplicar de que muchas personas que viven en el pecado tomarán conciencia de su verdadera condición y responderán al Evangelio eterno de la justificación por la fe. Y aunque muchos escuchan el Evangelio y despiertan o resucitan, vemos de que no todos responderán favorablemente. Al estar despiertos, prefieren volver al pecado y prefieren así resucitar, no para vida eterna, pero para la muerte y condenación eterna. Por eso muchos cristianos, muchos adventistas, tristemente se perderán, tristemente creerán que están siguiendo al Señor, pero en realidad no tienen su justicia, no viven una vida victoriosa. Y finalmente vayamos al versículo 1. Notemos aquí la promesa que el Señor hace a aquellos que se despiertan para vida eterna. Nos dice allí: En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Así es como este versículo nos da una gran promesa acerca de la obra de Cristo, cómo Él se levantará por sus hijos. En el momento del juicio, cuando termine la obra de Dios, entonces Cristo se levantará para dar a quienes han sido fieles, a quienes han vivido, resucitaron a la verdad a través del Espíritu Santo, volvieron a entender la palabra de Dios y aplicaron la justicia de Cristo a sus vidas. Estos que son los sabios, estos que son los que resplandecen y enseñan el testimonio de Cristo a otros, estos hombres y mujeres serán los que Cristo se levanta para salvar. Nos dice aquí la palabra de que Miguel les librará aún del tiempo de angustia cual nunca hubo en la tierra. Esto quiere decir que ellos recibirán la salvación de Cristo en el momento de mayor angustia en la tierra, donde todos los hombres desfallecerán en su corazón por el temor y el miedo de las tribulaciones y por las plagas que Dios enviará a la tierra. Pero ellos serán librados, dice allí, todos los que se hallan escritos en el libro. Con esta promesa de vida eterna podemos tener la seguridad de que Cristo nos invita hoy a entrar en su reposo, a entrar en su presencia y aceptarlo como nuestro Salvador, aceptarlo en nuestras vidas para que Él pueda escribir su justicia, para que Él pueda reproducir su carácter en nosotros y seamos así más que vencedores. Que el Señor te bendiga en este día y que te permita a ti tener una experiencia con Cristo, una experiencia de victoria. Nos vemos mañana aquí en Profundizar. El Señor te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788.
Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.